Mi nombre es Enrique Pariente, estoy casado, tengo 4 hijos y en este momento pues me he desvinculado de la empresa, una multinacional para la que había estado trabajando hasta hace unos meses, y ahora pues estoy ayudando a la asociación Arambe España. Arambe es una asociación que ayuda económicamente a proyectos desarrollados por los propios africanos en el África subsahariana. En este momento los 4 proyectos que están puestos en marcha es un proyecto para formación de profesores en Kenia, un proyecto para mujeres desplazadas en el sur de Sudán, un proyecto sanitario en el Hospital de Mongolia en Kenia, perdón, en el Congo, y el 4º proyecto es en Madagascar para familias en el mundo rural. Lo importante de Arambe y el objetivo de Arambe es ayudar a todos los proyectos relacionados con la familia, con la sanidad y con la educación. Lo importante es darle protagonismo a los propios africanos, y de lo que se trata es de, además de difundir y de conocer el espíritu de Arambe y cuándo se constituyó y por qué se constituyó, también apoyar económicamente a todos estos proyectos, aprovechando las ocasiones en que pues los sacerdotes se mueven en sus parroquias, a la gente que conoce, y no incluyéndolo dentro de lo ordinario que se puede hacer en las parroquias, y buscando oportunidades para que la gente y la generosidad que todos llevamos, lo puedan concretar de esta forma, que creo que son proyectos muy bonitos. Además de todo lo que yo estoy diciendo, se puede consultar y se debe consultar la página de Arambe, que es arambe.es, donde vienen todos los proyectos que están puestos ahora en marcha y todos los que se han puesto anteriormente. Vienen noticias sobre África, vienen reseñas de libros, películas con temática africana que se están poniendo ahora en los cines comerciales. Viene también un apartado sobre noticias y eventos que se están continuamente poniendo en marcha en España. Creo que es una muy buena forma, ¿no?, de dar a conocer a Arambe, además del premio de Comunicar África, que también ya va por su 3ª edición, y aprovechar estas oportunidades, como decía, que ya en alguna parroquia pues están puestas en marcha con grandísimo éxito. Muchísimas gracias.